El fenómeno Javier Milei ganó las elecciones primarias en Argentina hace un par de semanas, no se habla de otra cosa, a mí me están bombardeando en todas las redes sociales con esto, desde hace tiempo, no de ahora, y la verdad que uno no deja de pensar y de darle vueltas qué va a pasar con Argentina en los próximos meses. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Siendo serbio y canadiense, capaz te toca un poco de lejos este tema, pero en realidad sí vamos a hablar de algo que seguro le has dado muchas vueltas porque tiene que ver con este ascenso, digamos, de la extrema derecha, sobre todo en Occidente. Lo hemos visto con Donald Trump en Estados Unidos, lo hemos visto con Meloni en Italia, con Le Pen en Francia, Vox en España. Con lo cual encontramos un patrón que se viene repitiendo. De hecho, justamente Javier Milei vino a un meeting de Vox acá en España. Él mismo dijo que se sorprendió, que no sabía que era tan conocido en este lado del Océano Atlántico. Y entonces da un poco la sensación de como que se llevan bien todos entre todos. Se va haciendo como ese gran bloque de derechas y se defienden los unos a otros. Con lo cual es una tendencia que se está dando a nivel global. De todas maneras, yo acá encuentro diferencias, encuentro muchas diferencias. A mí me sorprendió que Milei se identificara con esta extrema derecha, llamémosle más europea, porque para empezar, lo primero de todo, si empezamos a meternos ya en el personaje de lo que es Milei, Javier Milei por lo primero que se dio a conocer es por definirse como libertario, que no es exactamente lo mismo que liberal. Esto que quizás es el primer término que está bueno definir y dejar claro a la gente, la diferencia entre una cosa y otra. Cuando uno habla de liberalismo, se refiere quizás solo a la parte económica. Tiene que ver con tu ideología en cuanto al tamaño del Estado. ¿Cuánto querés que se meta el Estado, que intervenga el Estado en la economía a través de impuestos y a través de gasto público? Y entonces la ideología de Milei tiene que ver con esto, pero le agrega un factor más. Libertario tiene que ver más con libertad para todo. O sea, para eso, pero también en el ámbito sociocultural. Es una palabra que va bastante... se podría poner como libertario / anarcocapitalista. De hecho, él mismo se define filosóficamente como anarcocapitalista. Significa básicamente eso, que el Estado se tiene que meter lo menos posible en todo. Hipotéticamente a él le gustaría que todo fuera privado, que las empresas son capaces de satisfacer todas las necesidades de la población sin que nadie les diga nada. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece el concepto de anarcocapitalismo? Sí, me parece interesante que tenemos este fenómeno global que vemos cada vez que hay una crisis. Podemos ver esta popularidad de partidos populistas. Y para mí hay algunas ideas que me parecen bien y que para mí tengan sentido, pero por otro lado, para mí es una estrategia y el populismo es súper interesante porque se puede aplicar en cualquier caso, porque siempre venden un poco la misma idea, que hay una división entre los políticos, ¿no? Que son corruptas, que son un élite, que solo trabajan entre ellos. Hay casi como ese QAnon en Estados Unidos, hay terroristas de conspiración, y por otro lado, que porque están haciendo cosas raras, no sé qué, y por otro lado hay como la gente pura, ¿no? Y que los políticos están un poco aprovechando del sistema, están robando a la gente, y que ahora alguien va a venir un poco la historia de un Robin Hood político que va a salvar un poco el país y que representa la gente pura, ¿no? Y me parece que eso es un poco lo que está pasando en Estados Unidos, que pasó, o en Argentina, pero que pasó ya en Estados Unidos, que casi era a punto de pasar en Francia y lo vemos... Lo hemos visto en España, ¿no? Con la popularidad de Podemos, así que salió de repente, pero era por la crisis financiera. Eso es como una idea, ¿no? De algo que me pasó por la cabeza. Y la otra idea es lo que dijiste de este anarcocapitalismo y de tener un Estado que no entra, que no tiene ningún poder a regular las cosas, ¿no? Por el lado sociocultural, eso me parece interesante, pero bueno, eso lo dejamos para después. Pero el lado económico, para mí me parece... Otra vez, no conozco súper bien el caso de Argentina y a qué punto podría realmente
ayudar, pero en el caso de Estados Unidos hemos visto que no funciona, porque eso es exactamente lo que fue el problema principal con la crisis de 2007-2008. Si no hay ninguna regulación en los mercados, en financia, se puede llegar a un punto donde todos están como, bueno, haciendo lo que quieren hasta que llegue el punto que hay un colapso completo del sistema, ¿no? Y entonces dejar completamente a un estado sin ninguna regulación financiera, no lo veo como algo muy práctico. Al contrario, lo veo como algo bastante peligroso. Claro, si uno se pone a pensar en la cantidad de cosas públicas que hay, a mí me viene en la cabeza, por ejemplo, como la gestión de las calles. Esta pregunta se le ha hecho a Milei: ¿qué harías con la limpieza de las calles o con el mantenimiento, ¿no?, de las calles? Incluso hasta eso él considera que podría generarse de manera privada, ¿no? Lo que termina pasando con el anarcocapitalismo básicamente es que es un poco como la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte, y casi medio relacionado como con la selección natural, te diría. Por eso esta rama de la política, la de extrema derecha, también ha estado muy asociada al nazismo de Hitler y demás, porque está muy relacionada con la supervivencia y la ley del más fuerte. Es decir, el que tenga más talento, el que tenga más capital, el que tenga más capacidad de salir adelante, bienvenido, lo dejamos que se vaya, que se despegue ahí arriba solo, y el que no tenga las capacidades o los medios de sobrevivir, lo lamento mucho, pero es así, es un poco esta la mentalidad. Y además creo que también puede llegar a generar una fricción en algunos temas morales, como podría ser, por ejemplo, la prostitución, la venta de órganos o el simple hecho de drogarse. Dentro de esta ideología libertaria, anarcocapitalista, es que cada uno sea libre mientras no molestes al otro, mientras no intervengas en el proyecto de vida del prójimo, como dice él. Vos hacés lo que quieras. Si te querés drogar, drogate. Si te querés prostituir, prostituite. Y si querés vender tus órganos como son tuyos y es tu libertad individual, hacelo. Pero claro, esto toca al podcast que hicimos en su momento de la libertad, de que la libertad siempre está condicionada y hay que tener cuidado con ese concepto de la libertad. A veces el Estado toma este rol paternalista, este rol de protector, para protegernos a nosotros mismos de nosotros mismos, porque quizá nosotros no podemos protegernos de nuestras pasiones más instintivas, por así decirlo, ¿no? Y claro, esta cuestión de, por ejemplo, quiero tener la libertad de drogarme, pero en realidad estoy siendo preso de esa adicción, ¿no? Con lo cual libre del todo no estoy siendo. Claro, al final, si todo es de gestión privada, incluso hasta la limpieza de las calles, lo que va a terminar pasando es que solo van a contratar eso la gente que tenga dinero. Es un poco como lo que pasa con la sanidad en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la sanidad es de índole privada, la gente tiene que pagar un seguro médico. Mucha gente lo paga, pero el que no tiene dinero no lo paga y se queda sin salud. Claro, lo que defienden los anarcocapitalistas pero es que en ese entorno donde es tan fácil hacer negocios va a haber menos pobreza, o no va a haber pobreza, porque todo el mundo va a tener mucha facilidad para crear su empresa, para vender productos, para ser contratado por una empresa. Entonces vas a tener el dinero para pagar tu seguro médico. Esa es la utopía. Lo que termina pasando en la realidad, muchas veces los libros de texto te dicen una cosa y lo que termina pasando en la realidad es otra, porque los libros de texto analizan métricas solamente económicas, pero falta ese factor cultural que es muy difícil de parametrizar, ¿no? Lo que termina pasando es lo que pasa con la sanidad en Estados Unidos, que el que se la puede pagar se la paga y el que no, no. Vamos a meternos ya de lleno entonces en lo que es el programa electoral, porque hasta estábamos como analizando la parte más filosófica o lo que a él le gustaría a su mundo, pero no es el que propone o el que quiere ejecutar, por lo menos en el corto plazo. El programa electoral en sí está muy enfocado a la parte económica, que es la primera que vamos a analizar. La primera propuesta, la más central de todas, es la de reducir el tamaño del Estado, reducir el nivel de intervención del Estado en la economía. Te quería mostrar, fíjate, en este caso, en la página del gobierno de Argentina, que la tenemos acá. Esta es la página en la que se ve el presupuesto que maneja el gobierno argentino. Podemos ver acá que la estimación para el 2023, por ejemplo, en este caso, de los recursos que va a generar son de, fíjate en la cifra, ¿no? Esto está en millones de pesos. Y acá tenemos 22 millones, o sea, millones de millones serían billones. Tenemos 22 billones de pesos, que es lo que van a recaudar en impuestos. Y si vamos más abajo, tenemos lo que va a gastar, o sea, en qué se van a invertir esos 22.
y el presupuesto del 2023 es de 26 billones. O sea, ya abiertamente te están diciendo que van a gastar más de lo que van a ingresar. Concretamente, 4 billones de pesos más, que serían algo así como 8.000 millones de euros o de dólares, muy aproximado, dividiéndolo por 500, pero que en realidad es bastante más que eso. Con lo cual ya abiertamente te están diciendo que va a haber un déficit público, que esto es a lo que quiere apuntar Milei, a acabar con el déficit público. Claro, ¿cómo se financia el déficit público? Básicamente, lo que opta por hacer el gobierno actual es financiarlo con emisión, que esto es lo que genera inflación y lo que quiere para Milei, que el Banco Central deje de emitir moneda para financiar ese gasto público. Y acá vemos, por ejemplo, estos 26 billones de pesos en qué se gastan. Vemos, por ejemplo, que el 6% se gasta en la administración gubernamental. Acá es donde quiere atacar más a la parte de la administración pública. Hay un video muy viral de él en el que se ve un montón de etiquetas de todos los ministerios que hay actualmente en el gobierno, y se ve él como dice: afuera, afuera, afuera. O sea, quiere cerrar un montón de ministerios para recortar en el gasto público, es decir, que hayan menos políticos, ¿no? Esto representa el 6% del presupuesto anual. Después tenemos 4,8% en servicios de defensa y seguridad. Acá no creo que quiera recortar mucho, más bien lo contrario. Y después, fíjate, llegamos a este apartado que es tremendo. Tenemos el 71% del presupuesto va a parar a servicios sociales, de los cuales, de ese 71%, el 49,7%, o sea, casi la mitad del presupuesto del gasto público argentino, va a parar a seguridad social. O sea, en la seguridad social, que si lo vemos acá más detallado, está destinada a las jubilaciones, también las asignaciones familiares, entre las que se destaca la asignación universal por hijo. Esto no sé si lo sabías, pero en Argentina las personas que están desempleadas reciben una paga por cada hijo que tengan, con lo cual, de alguna manera, esto también es una queja porque se alienta a que la gente de menores recursos tenga cada vez más hijos, casi por un interés económico, ¿no? Acá estamos hablando de que tenemos casi 13 billones de pesos en seguridad social y bueno, este es uno de los gastos más desorbitados que hay en el presupuesto. Me pareció interesante destacarlo como para visibilizar el enorme gasto público que tiene Argentina, y que siempre va a generar un déficit público que se financia con esa emisión y que se traduce como financiarlo a través de inflación. Es muy difícil revertir la situación de Argentina si no se hacen recortes en el gasto público, ¿no? Ahora, también me preguntabas, por ejemplo, del tema de la educación y la sanidad, otro de los grandes gastos públicos, que acá no es que quiera recortar, sino que quiere cambiar el sistema. A ver, ahora te voy a preguntar qué te parece. Lo que quiere hacer es el modelo austríaco, que es con un sistema de vouchers, es decir, no financiar la oferta, sino financiar la demanda. Utilizar el mismo dinero, los mismos recursos para la educación, pero en lugar de darle el dinero a las escuelas, dárselo a los chicos, a la gente, para que lo usen, lo gasten en donde ellos quieran. Y eso es lo que va a generar es competencia entre las escuelas para recibir ese dinero, y por lo tanto, al aumentar la competencia, se supone que mejora la eficiencia y la productividad. Esto, dicho así, creo que quiere hacer algo muy parecido en la sanidad. No sé si es tan factible, no sé si lo va a poder hacer, pero la idea no suena descabellada del todo, porque no es que la gente va a dejar de tener educación de sanidad, sino que la va a tener de otra manera en la que quizá los recursos se invierten de manera más eficiente. ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, como lo que acabas de decir, parece que hay obviamente problemas en el sistema actual que no está funcionando y que hay cambios que son necesarios, y me parecen gastos tremendos. Pero por otro lado, es una cosa de hacer que el sistema sea más eficiente. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero, o sea, ¿a qué punto lo van a cortar? Porque dijiste un porcentaje bastante alto para los jubilados. ¿Qué va a pasar con ellos, por ejemplo? Lo que pasa es que los jubilados, claro, están metidos en este bloque de la seguridad social, pero en realidad los jubilados cobran muy, muy, muy poco. O sea, ese yo creo que es el lugar donde menos hay que recortar, pero sí, a ver, lo que más controversia genera es que hay mucha gente pobre que no trabaja y que recibe subsidios. El dilema central acá está qué se hace con eso, ¿no? Porque vas a tener las dos versiones. De un lado vas a tener la versión de o les ayudas con algo, con una paga mínima para que tengan para comer, o que sino que se mueren de hambre. Claro, la otra versión, la más de derechas, te va a decir no, que salgan a trabajar. Pero la versión de izquierda te va a decir
¿de qué van a trabajar si no saben ni leer ni escribir, si están sumidos en medio de las drogas? O sea, es un problema de raíz realmente muy complejo que yo creo que ni una cosa ni la otra terminaría solucionando ese problema de raíz que es la pobreza más extrema, ¿no? Pero lo que está claro es que algo hay que hacer. O sea, yo creo que como para hacer una similitud, en el fondo un Estado se parece bastante a una economía familiar, es decir, en función de los ingresos que uno tiene, gasta. Esa lógica tan aplastante que aparece en las familias no se aplica al Estado, porque el Estado tiene esa herramienta de la emisión, ¿no? Entonces el Estado puede tener la libertad de agarrar y decir, aunque no me alcance la plata, gasto igual porque emito, pero el dinero evidentemente no sale de la nada, y eso al final se termina generando como el impuesto que se llama el impuesto inflacionario, aunque no sea un impuesto directo, es indirecto, te termina afectando, perdés poder adquisitivo con la inflación. Entonces lo que está claro es que por algún lado hay que aplicar esa lógica de decir, tanto tenemos, tanto gastamos. O sea, como mínimo eso. Después vemos en qué lo invertimos o no, pero lo que no podemos es gastar lo que no tenemos, porque es como vivir por encima de las posibilidades, y eso me parece que es independiente de las ideologías. La ideología debería estar orientada a en qué lo gastamos, pero lo que no debería estar bajo ningún tipo de discusión es gastar por encima de tus posibilidades. Gastamos tanto como tenemos, ¿no debería ser así en todos lados? Sí, pero no sé si los países realmente funcionan así. Estoy de acuerdo con la lógica. Se puede pensar de una familia o de un negocio pequeño. Si tienes problemas económicos, hay dos cosas que se pueden hacer. Puedes aumentar la cantidad de dinero que entra y de cortar la cantidad de dinero que se gasta, ¿no? Así que entra más y que salga menos. Pero un país es mucho más complicado. O sea, hay siempre maneras de modernizar y de hacerlo más eficiente, pero de cortar así agresivamente a veces puede tener consecuencias que no podemos adivinar. Por ejemplo, con lo de administración y de la burocracia y que hay mucha gente que trabaja, sí. Eso siempre me parecía como increíble en países como en Francia, en Serbia, de hecho, que usa un poco el sistema de Francia, en España, aquí también, y parece que en Argentina, ¿no? Es como hay tanta gente que... O sea, el sistema no funciona, no es eficiente, tienes que ir en un lugar, firmar otro lugar, tienen como pausas muy largas, imposible de echar a alguien, están allí para toda la vida, y eso a mí me enoja también. Piensas, pero es increíble, ¿no? ¿Cómo puede funcionar? Pero si vienes y empiezas a cortar puestos o a cerrar ministerios, no podemos olvidar que todo eso son puestos, ¿no? Son gente que trabaja, y eso genera de una manera que a lo mejor no es súper eficiente, pero es como hace parte del GDP del país. Entonces, si empiezas a cerrar de manera agresiva todos esos ministerios, te vas a quedar con un montón de gente sin trabajo. Claro, pero lo que ellos defienden es que van a encontrar trabajo en el sector privado, o deberían alentar, justamente quieren crear ese ecosistema en el que hay mucha facilidad para la creación de empresas y facilita la inyección de capital y la inversión. Entonces toda esa gente que está, entre comillas, perdiendo el tiempo, porque eso sí existe, y también existe acá en España, y lo puedo decir de primera mano porque mi mamá trabaja en el sector público y lo ve a diario, la ineficiencia de la administración pública, de que podés tener 30 personas haciendo el trabajo de 10 perfectamente. En una empresa, ¿qué pasaría? Se recorta y ya está. O sea, una empresa, al intentar maximizar sus beneficios, va a tener la gente que necesita para ello. En el gobierno no pasa eso. Si tenés 30 personas haciendo el trabajo de 10, eso es malo para todos. Es malo para ellos, para nosotros, para la sociedad en general. Una de las grandes cosas que nunca voy a entender del sector público es por qué no existe la posibilidad de echar a alguien. Sí. Porque alguien tiene que ser merecedor de su puesto. O sea, ¿por qué alguien que entra a la administración pública no se va nunca más? Eso evidentemente es un síntoma de ineficiencia increíble en cualquier país. Bueno, pero la idea viene de proteger a los empleados. Eso es la idea principal, porque si no te pueden echar para cualquier cosa, el otro extremo que pasa en empresas privadas es que tienes que trabajar 12 horas, 14 horas, tienes siempre de tener el correo electrónico en tu móvil, de contestar en cualquier momento, o sea, no paras de pensar de tu trabajo, en cualquier momento te pueden echar, o pueden decir, no tenemos dinero, perdona, no es nada personal, puedes ser súper trabajador. Y bueno, eso para una sociedad tampoco también tiene malas consecuencias. Así que la idea era de proteger
a los empleados, pero estoy de acuerdo que en algunos países han llegado demasiado lejos, ¿no? Por ejemplo, otra vez en Francia es súper difícil y cuesta un montón de echar a un empleado. Tienes que darle, no sé, o sea, cuántas como oportunidades adicionales, tienes que seguirle, tienes que hacer todos los informes, así que muchas empresas dicen, bueno, no pasa nada, pero encontramos otra persona que hace su trabajo y empezamos a tener esa doble, triple como ineficiencia, ¿no? Varias personas haciendo el trabajo de uno. Y creo que, si no me estoy equivocando, si echas a una persona, tienes que seguir pagando su salario para un año o algo así, ¿sabes? Eso sí que se puede modernizar y mejorar, porque no puedes tener dos extremos en el mismo país. Todos los empleados públicos que pueden hacer lo que quieren y nunca van a perder su trabajo, y los del sector privado que están a punto de morir por abuso emocional y psicológico en su trabajo. Claro, con esto encadenamos con el siguiente punto, que es la flexibilización del mercado laboral. Nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la relación que existe entre los empresarios y sus empleados. Argentina, como bien dijiste ahora que pasa en Francia y en un montón de países desarrollados, existen los derechos laborales, fueron súper importantes para el desarrollo y para el bienestar de la sociedad, pero claro, lo que es difícil siempre es dónde establecer ese límite, ¿no? Lo que propone mi ley es flexibilizar el mercado laboral, que esto se traduce como tener que un empresario tenga facilidad para contratar y despedir gente justamente en busca de esa eficiencia. Acabamos de ver que la seguridad social es altísima. A un empresario le cuesta una barbaridad contratar a una persona en Argentina porque el coste es muy alto. Y claro, los socialistas normalmente atentan contra las grandes empresas como diciendo si tienen un montón de capital se lo pueden permitir, pero en realidad la gran mayoría de empresas no son grandes empresas, son pymes que les cuesta una barbaridad contratar a una empresaria. Entonces, cuando se genera esa relación, cuando tenés un autónomo, un emprendedor que tiene ganas de contratar a una persona y del otro lado tenés una persona que necesita el trabajo, yo creo que la lógica te dice que debería facilitar ese encuentro laboral, ¿no? Y las reglas de hoy están hechas para que no sea tan fácil, porque para contratar a esta persona le tenés que dar un montón de derechos, un montón de... No sé si de derechos, pero sí tiene un coste económico muy alto que si no se lo puede permitir, no lo va a contratar. Y si esa unión no se da, salen perdiendo los dos, porque esta empresa no puede crecer y este trabajador no puede llegar a fin de mes. Entonces, ¿en dónde salimos ganando? Creo que flexibilizar el mercado en función de cómo esté la economía también tiene mucho sentido. Es difícil establecer el punto de equilibrio perfecto en el que toda la sociedad sale ganando, pero lo que está claro es que en este momento en Argentina estamos muy lejos del punto de equilibrio porque los sindicatos tienen un poder impresionante en Argentina y estamos en una situación en la que existen muchísimos empresarios que necesitan mano de obra y no pueden contratar por el elevado coste en seguridad social que tienen los empleados. Pasamos al tercer punto, que tiene que ver con la apertura del mercado, es decir, con la apertura al mercado global, al comercio internacional. Actualmente el gobierno que tenemos adopta medidas muy proteccionistas que están orientadas al consumo interno, entonces ponen aranceles a las importaciones y retenciones a las exportaciones. Claro, Argentina, por ejemplo, una de las cosas que más se exporta evidentemente es la carne. Es un país muy exportador de carne, históricamente lo ha sido así, de carne y del sector agrario en general, del sector... de vino. Sí, de la economía primaria, digamos, es uno de los puntos fuertes de Argentina y el campo tiene unas retenciones astronómicas, ¿no? ¿Para qué está hecho esto? Para que si no le permitís a los productores vender al extranjero, no les queda otra que vender a los argentinos, al consumo interno, y entonces se supone que los precios son más bajos o sea, la oferta y la demanda se ajusta entre la demanda local. Si vos abrís ese mercado, si quitas las retenciones al campo, lo que van a hacer los productores es exportar todos esos productos y por lo tanto para el consumo local la carne va a ser mucho más cara. Ese sistema me suena muy comunista, ¿no? Y creo que hemos visto que en todos los países comunistas, cuando se cierra así, como del resto del mundo, sale mal. Exacto. Sale mal. Y el único caso donde hemos visto algo distinto es con China, que era terrible hasta el momento de liberalizar un poco la economía y de intentar, de empezar de construir y de hacer la producción de productos para empresas internacionales.
Y es gracias a eso que China es un poder tan fuerte. Entonces, para mí, con ese punto, yo diría que estoy de acuerdo. Depende cómo lo van a hacer, pero en principio tendría sentido, ¿no? Yo acá sí que lo veo muy claro. Y mirá que nuestro podcast se define como sin etiquetas, pero sí hay una pequeña etiqueta que me pondría a veces, es la de globalista, o sea, la de esta mentalidad de que el mundo hoy es global y hay que entenderlo como tal. La apertura del mercado tiene que ver con una cuestión básica de división del trabajo. Es decir, a nosotros se nos da bien unas cosas, pero se nos dan mal otras. Se nos da bien producir carne, pero se nos da mal producir microchips o producir computadoras. Entonces, lo que hay que entender es el análisis macro, es decir, exportar carne va a hacer que los argentinos tengan menos poder adquisitivo para consumir carne, pero esa apertura de mercado va a hacer que también me salga más barato las computadoras. Entonces es una situación de win-win, ¿no? O sea, es entender lo que es la división de trabajo. A cada país se le da bien unas cosas, se le da bien, me refiero, tiene unos recursos y no tiene otros, ¿no? Y entrar en el mercado internacional es entrar en ese juego, o sea, yo creo que transaccionar nunca puede ser malo, nunca puede salir mal. Y acá me gustaría ponerte un pequeño video en el que es el único que voy a poner hoy de Milei, pero que me pareció bastante acertado. Hay un montón, te podría poner un montón que me parecen desacertados, pero en este caso te voy a poner uno que me parece muy acertado y lo quiero ver con vos. Fomentar el consumo interno y tenemos que nuestra propia producción en el país. ¿Qué tenemos que comprar cosas de afuera? No, está hablando de cosas argentinas. ¿Me dejás dar un contraejemplo de eso? Para que entendamos con esta teoría de cerrar la economía y la economía nacional y popular y toda esa pavada. Mirá, vamos a ponerlo en estos términos. Si cerrarse está bueno, cerremos la Argentina y el resto de los países. Ahora, si es tan buena esa idea, cerremos en la provincia de Buenos Aires. Si es tan buena, cerremos en Capital. Si es tan buena, cerremos en Palermo. ¿Sabes qué? El día que seguís con esa idea, nos cerramos todos nosotros y vamos a tener que hacer nuestros propios zapatos, nuestros propios pantalones, nuestros propios trajes, nuestra propia comida. ¿Sabes qué? Vamos a tener una vida miserable. Habríamos vuelto a la época de las cavernas. Es una estupidez. Creo que se entendió el concepto, Sí. ¿no? El conceptualmente es, si es tan buena la idea de cerrar y cerrar y cerrar para promover el consumo nacional y de industria nacional, cerremos provincias, cerremos ciudades, cerremos barrios, cerremos una casa y al final cada uno se tiene que terminar produciendo cada uno sus propios productos. Evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no? No, volviendo en el pasado, de hecho. Claro, terminaríamos viviendo como el hombre de las cavernas. Lo que nos ha hecho evolucionar como especie es el comercio, el transaccionar, porque es especialización en trabajo. Yo me especializo en producir esto, vos te especializás en producir lo otro. Entonces, cerrarse al mercado internacional me parece que ya está bastante comprobado que no puede ser eficiente. No funciona simplemente. Vale, y cerramos con otra de los puntos súper importantes del programa, que es el tema de la dolarización. Como ves, casi todo el programa electoral está enfocado a lo económico. En realidad, en lo sociocultural se mete bastante poco. Es decir, cada vez que le preguntan sobre colectivo LGTBI, feminismo, su opinión siempre es la misma, que es que la gente se arregle. Como liberal y libertario, no me quiero meter en nada, por lo tanto, mientras no le hagan pagar la cuenta al Estado, que cada uno se autoperciba como quiere y demás, que eso también genera bastante rechazo, porque en el mundo más desarrollado son debates que están en el día a día, ¿no? La integración del colectivo LGTBI, feminismo, racismo y demás. En principio en Argentina no le dan tanta prioridad a eso, por eso casi en su programa electoral no tiene propuestas de esta índole. Vamos a analizar entonces la última propuesta de las grandes, o sea, podríamos estar muchas más horas analizándolo, pero una de las más importantes es el tema de la dolarización. Como comentamos antes, hay una inflación desorbitada, nadie confía en el peso y lo que hace todo el mundo es automáticamente, a la que tiene ahorros, comprar dólares. La propuesta es dolarizar la economía. Básicamente hay dos maneras principales de dolarizar la economía, obviamente con el objetivo de estabilizar la moneda y estabilizar el sector financiero. Y sobre todo quitarle el poder al Banco Central de emitir moneda. Ahí se cumpliría lo que dijimos antes de tanto tengo, tanto gasto. Si no lo tengo, no lo puedo gastar. Que en realidad sí hay otra manera, que es la de la deuda externa, que es un poco la que aplicó Menem. Menem es el presidente, te pongo en contexto, un presidente muy liberal que hubo entre el 89 y el 99. Estuvo 10 años, si no me equivoco, y es uno de los presidentes favoritos de Milei porque es uno de los más liberales que ha habido en la Argentina. Él
puso la convertibilidad del 1 a 1, es decir, emitía tantos pesos como tenía de reservas en el Banco Central de dólares, como si fuera el patrón oro, ¿no? Entonces eso estabilizó la moneda y generó esa estabilidad y bajó un montón la inflación, estabilizó bastante y por eso es un modelo que a Milei le gusta mucho, el modelo de Menem. ¿Cuál fue el problema de Menem? Que claro, bajó la inflación porque no emitía, pero no bajó el gasto público. El gasto público siguió alto, se tenía que seguir financiando y en lugar de financiarlo con emisión, lo financió con deuda externa. La deuda se fue por las nubes y estalló todo con el corralito del 2001. Claro, la propuesta de Milei es hacer algo parecido, pero acompañado de bajar el gasto público. O sea, no financiar el déficit público ni con emisión ni con deuda. Que no haya déficit público, que es súper difícil, pero esa es un poco la propuesta. ¿Qué dos alternativas maneja? La alternativa que hizo el Ecuador y la alternativa que hizo El Salvador. La de Ecuador es básicamente quitar la moneda local para poner el dólar, es decir, poner un lapso de tiempo en el que todo el mundo tenía que cambiar la moneda local por dólares. La alternativa de El Salvador es no quitar la moneda local, sino que las dos vayan en paralelo, que al final... Pero es un poco el caso de ahora, ¿no? En ese sentido ya está un poco dolarizado. Exactamente, muy bien lo dijiste, porque en el fondo Argentina está dolarizada de facto, se podría decir, o sea, no oficialmente, pero esa es la variable que falta entender. Claro, ¿cuál es el miedo de la gente? El miedo de la gente es que de repente se diga, ok, oficializamos el dólar, por lo tanto, liberamos y que cada uno... Pero perdón, una pregunta. ¿Tendrían el derecho de hacer eso? Sí. ¿Tienen que preguntar a Estados Unidos? O sea, ¿cómo funciona como de logística, digamos? Estados Unidos al final no está involucrada porque sus dólares circulan por el mundo. Sí, pero son los únicos que pueden imprimir nuevos billetes. Ellos imprimen sus billetes a su antojo. Y de hecho a ellos les conviene que sea la moneda central del mundo porque eso les permite justamente darle a la máquina sin que se note en la inflación, ¿verdad? Entonces, la logística de esto es tan simple como decir, cambiamos todos los pesos que hay en circulación por los poquitos dólares que tenemos en las reservas del Banco Central. Eso lo que va a hacer, evidentemente, es que a lo mejor va a salir que por cada dólar que hay de reserva hay, no sé, 1 millón de pesos en circulación, con lo cual el tipo de cambio se va a disparar, se va a ir por las nubes y el miedo de la gente justamente es ese, es el de decir... si se cambia de un día para el otro de pesos a dólares, mis pesos no van a valer nada. Claro, la cuestión acá es que hoy en día ya está pasando eso. Hoy en día yo creo que no hay nadie que tenga pesos en ahorros. O sea, los ahorros están en otra cosa. Están o en bienes materiales o en dólares. Pero los pesos están constantemente circulando todo el tiempo. Nadie ahorra en pesos porque saben que esa plata va a perder valor al día siguiente. Con lo cual, vamos a poner un ejemplo práctico. Es lo que creo que va a pasar yo. Vos imaginate que tenés lo equivalente a, como mucho, 1.000 euros en pesos, ¿sí? Si tuvieras más de 1.000, ya los hubieras ido a cambiar a dólares. Pero ponele que tenés 1.000 para transaccionar en el día a día. Si de repente dolarizan, a lo mejor esos 1.000 van a pasar a valer, no sé, 200 o 300, ¿ok? La idea es que ese sea el coste de estabilizar la economía. Es decir, tus pesos hoy valen 1.000, van a pasar a valer 200, pero terminamos con la inflación. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y yo creo que hay mucha gente que estaría de acuerdo en decir, ok, renuncio a una pequeña parte de mi patrimonio a cambio de estabilizar la economía. Y yo creo que eso es negocio para muchos. Pero todo esto es en el supuesto de que se cambian todo el gran bloque de dólares, de pesos que hay por los poquitos dólares que hay en el Banco Central. Pero claro, acá falta añadir algo en la ecuación, que es los dólares que están abajo de la cama de la gente. O sea, todos los dólares que ya se fueron comprando en el mercado negro durante años y años y años. Todos esos dólares no se sabe cuántos hay. Nadie tiene ni idea de cuántos hay. Pero todo eso va a florecer, va a salir a la economía, va a salir a circular. Y esa es la gran duda que nos queda a todos, porque no lo sabe ningún economista. Nadie sabe cuántos dólares hay abajo de los colchones de la gente. Sí, pero huele que hay un montón, probablemente. Pero tiene pinta de que hay muchísimos. Y como hay muchísimos, si añadimos todo eso a la ecuación, el panorama es bastante distinto. Yo creo que el coste no sería tan alto. Yo creo que ya hemos llegado, como te decía antes, a un punto en el que la rueda no la podemos parar. Y termina pasando lo que pasó en Venezuela. En Venezuela
todo se estabilizó en el momento que el dólar empezó a ser una moneda de curso legal. El bolívar ya ni es tenido en cuenta, no existe, da igual. La gente se mueve en dólares y la economía se estabilizó. Entonces, yo creo que ya estamos en ese punto. Yo soy muy partidario de la dolarización porque creo que tarde o temprano no va a haber otra. Si eso hace parar la inflación, si eso hace parar la emisión del Banco Central y demás, yo creo que es un coste que todo el mundo va a estar dispuesto a pagar, y creo que las consecuencias no van a ser tan negativas como la gente cree. Sí, pero la única duda que me queda es que quién va a definir como la rata de cambio, porque hoy en día hay como 1000, ¿no? Hay el dólar de Coldplay, hay el no, para turistas, hay el blue, hay el no sé qué. Es como quién va a elegir, y no sabemos que hay gente que va a perder tan poco. Hay viejos, supongo, que abajo de la cama no tienen dólares y no tienen pesos, y que para ellos puede ser como un porcentaje grande de su dinero, ¿no? Y que ellos pueden terminar perdiendo mucho. Es que es difícil que pase eso, porque con la inflación que ha habido en los últimos años, si un abuelito ahorró, vamos a poner lo equivalente a 30.000 pesos o 80.000 o 50.000, los que quieran, 50.000 pesos en la época que estaba el 1 a 1, vos imaginate 50.000 pesos lo que representan hoy en día. O sea, sí o sí los cambió. Sí o sí. No hay manera de que haya una persona con ahorros que ya no lo haya cambiado a dólares. Es imposible. Es imposible, porque eso, o sea, todos esos ahorros ya no valdrían nada hoy en día con la inflación que ha habido en estos años. Entonces ya estamos en ese punto de que de facto ya está dolarizada la economía, con lo cual yo creo que dolarizar la economía no mermaría mucho en el poder adquisitivo de la gente, y creo que lo que se está dispuesto a ganar sería muy alto, que es tener una moneda estable y estabilizar el sector financiero. Bueno, Damián, te acabo de dar un sermón tremendo sobre política argentina. Espero que te haya gustado. Es muy interesante, como mínimo. Analizar Argentina siempre es algo único en el mundo. No sé si hay muchos países con la problemática que tiene Argentina, así que para nosotros que nos gusta investigar estos temas, creo que es súper interesante, así que espero que lo hayas disfrutado y nos vamos a hacer el siguiente podcast. No, súper interesante. Voy a terminar con una pregunta, si puedo, ¿no? Si tienes que poner algunos de tus pesos en la mesa, ¿dirías que va a ganar o no? Y hoy por hoy tiene pinta de que sí. Si nos guiamos por lo que ha pasado en las PASO, en las primarias, uno diría que, o sea, nadie esperaba ese resultado y se dio. Probablemente, normalmente cuando alguien gana en las primarias termina ganando en las finales, así que la verdad es que tiene pinta de que sí. Vale. ¿Y cuándo son las elecciones? ¿En 2 meses? En octubre, creo. Ah, en octubre, vale. Tenemos que hacer otro podcast en octubre. Lo haremos. Venga, hasta la próxima. Muchas gracias, Damián.